Tiempo del centro de la República Mexicana. Señor Pacheco, adelante. Mi querido Francisco Sea, mi querido Paco, con gusto de saludarte en esta tarde y con mucha información. Mira, te cuento por un lado que habló el director general de Bachoco, Rodolfo Ramos, y mencionó que en el cuarto trimestre ya están viendo que se dibuja una desaceleración en precios, especialmente en los Estados Unidos, y es que esto ya hace pensar que el consumo en la Unión Americana empieza a verse afectado. Lo vimos también, lo dijo uno de los ejecutivos de Whirlpool allá en la Unión Americana a propósito de sus resultados trimestrales, y bueno, pues esto hace anticipar que sí se está materializando esta recesión en la Unión Americana. Es importante porque evidentemente estamos totalmente vinculados a ellos. Ayer hablábamos justo que a pesar de esta desaceleración, el escenario se ve muy optimista para México, no digamos en el 2023, porque Estados Unidos va a recesión, pues nosotros también, pero sobre todo en los siguientes 3 a 5 años por este famoso nearshoring, y es que va quedando claro que el divorcio o la separación, desvinculación de Estados Unidos y China, pues genera grandes oportunidades, particularmente en verticales de manufactura que México todavía no ha profundizado, y es una enorme oportunidad además, por supuesto, de lo que pueda ocurrir en términos de cómo se van formando los jóvenes. Hace 2 días, regresando al tema de Bachoco, la compañía reportó que sus ingresos del tercer trimestre crecieron bien, prácticamente 21%, estamos hablando de 24,457 millones de pesos. Las utilidades subieron 15% para llegar a 972 millones de pesos. Un dato clave es que sus ventas en Estados Unidos crecieron 23%, mientras que México, que es el principal mercado, prácticamente el doble que Estados Unidos, fueron un avance de 20%, y en un escenario de inflación como el que estamos viviendo, bueno, pues se ve importante. Evidentemente esto tiene que ver incluso con temas de incremento de precios. Y otro asunto relevante, Paco, es finalmente que las utilidades también subieron doble dígito, 15%, llegaron a 972 millones de pesos. Recordar que Bachoco es una de las 15 empresas que firmaron un acuerdo con el gobierno de México para controlar la inflación, en donde les dieron, por ejemplo, en el caso de Walmart, un permiso especial para importar sin pasar por Senacica y Cofepris. En el caso de Bachoco, pues no parecería que haya tanto sentido en términos de importar, pero bueno, pues ahí está este asunto. Hablando de ello, Paco, uno de los temas clave tiene que ver con pues los reportes de resultados trimestrales, no necesariamente en México, sino en los Estados Unidos, y es que pues ya se empieza a observar cierta desaceleración. Eso incluso le planteó una dinámica pues no tan bollante a los mercados de capitales, es decir, a las bolsas. Mira, te cuento por ejemplo que Microsoft tuvo un crecimiento de 15%, llegó a los 50,122 millones de dólares. El presidente y CEO de la compañía resaltó que en el complicado escenario económico tiene una estrategia definida en 3 puntos. En primero, van a invertir en las categorías que impulsen la tendencia de crecimiento de tecnología digital. También menciona como segundo punto que van a ayudar a sus clientes a obtener el máximo valor en su gasto digital, que es clave, y ser disciplinados en la estructura de costos. Muchas de estas empresas que venían creciendo fuerte, por ejemplo, en contrataciones, pues ahora están en un congelamiento de las mismas, y esto se da ante un escenario que se va dibujando complicado. Otro asunto a destacar de Microsoft, bueno, es la estrategia que está siguiendo con computadoras personales. Ya ves que cayeron las ventas de PCs de manera significativa. Sin embargo, en términos de los dispositivos Windows, estos están creciendo 20%. Es una categoría muy importante, histórica para esa compañía. Ellos han desarrollado pues categorías de productos interesantes como Surface, que es una tablet, pero básicamente tiene la potencia de una computadora personal por la flexibilidad. Otro asunto que habló Satya Nadella es en términos de la alianza con Microsoft. Justamente dije alianza con Microsoft, pero es alianza con Netflix, que Netflix los escogió por su flexibilidad y capacidad de crecer. Mira, esto dijo. More broadly, with Microsoft Advertising, we offer a trusted platform for any marketer or advertiser looking to innovate. We've expanded our geographies we serve by nearly 4x over the past year. We are seeing record daily usage of Edge, Start, and Bing driven by Windows. Edge is the fastest growing browser on Windows and continues to gain share as people use built-in coupon and price comparison features to save money. We surfaced more than $2 billion in savings to date, and this quarter we brought our shopping tools to 15 new markets. Users of our Start personalized content feed are consuming 2x more content compared to a year ago.
And we're also expanding our third-party ad inventory. Netflix will launch its first ad-supported subscription plan next month, exclusively powered by our technology and sales. Bueno, ahí dice Satya Nadella que en términos generales con Microsoft Advertising, que es una categoría que normalmente no hacen visible, ofrecen una plataforma confiable para cualquier vendedor o anunciante. Dice, hemos ampliado nuestras geografías y servimos casi 4 veces más durante el año pasado. Estamos viendo un uso diario de Edge, Start y Bing impulsado por Windows. Edge es el navegador de rápido crecimiento de Windows y continúa ganando participación de mercado en la medida en que las personas están utilizando cupones integrados para su funcionamiento. Y dice, hemos descubierto más de $2,000 millones en ahorros hasta la fecha y este trimestre llevamos nuestras herramientas de compra a 15 nuevos mercados. Los usuarios de nuestra fuente de contenido personalizado están consumiendo el doble de contenido. En fin, pues eso es, digamos, lo que se está viendo en esta alianza entre dos empresas muy emblemáticas como son justamente Netflix y como son Microsoft. Hablando de tecnología, sabes que Intel tiene una unidad automotriz y esto por supuesto es clave en la transición que está viviendo este sector que se llama Mobileye. Hizo una oferta pública inicial de acciones con una evaluación de $17,000 millones. Estamos hablando que levantó $861 millones y justamente esta unidad de Intel, que bueno, pues ahora será una empresa pública individual, pues se ha dedicado justamente a este aspecto que es clave para cualquier fabricante de vehículos, que es el desarrollo de sistemas, de software. No es un asunto sencillo, se requiere mucha especialización y bueno, pues en ese contexto hizo esta oferta pública inicial. No fue tan boyante como se había esperado inicialmente, esperaron una evaluación mucho más grande, pero bueno, quedó en $17,000 millones, que como sea, no es un asunto menor en un mercado complicado, como te decía, porque pues se van viendo datos que no necesariamente plantean tanto optimismo. Ya por último, Paco, mencionar que la Agencia Internacional de Energía, en el marco justamente de una semana de discusiones que tiene allá en Singapur, pues dijo su director que los constantes recortes al suministro de petróleo en el mundo pues podrían generar la primera crisis energética de este siglo XXI. Es decir, estamos hablando de algo significativo. Los países del G7, por cierto, propusieron una medida que permita a las naciones comprar petróleo ruso a un precio más bajo. Se ve bien complicado que eso pueda funcionar porque finalmente pues los rusos han logrado colocar petróleo tanto en China como en la India, etcétera. Entonces, pues no estoy seguro que vayan a querer venderle su petróleo a precio por debajo de lo que va definiendo el mercado, o por lo menos sin ganancias, y en ese contexto, bueno, pues se habla de esta primera gran crisis energética de parte de la Agencia Internacional de Energía. Es lo que te tengo, mi querido Paco, te mando un gran abrazo.